El escritor Carlos Herrera publicó en el año 1995 la novela Blanco y Negro, La razón contradictoria de Ulises García. Si bien es cierto, Carlos había publicado ya unos años antes, en 1988, un interesantísimo libro de cuentos titulado Morgana, es con la aparición de esta novela que se sitúa como un autor importante y particular dentro de la escena literaria peruana. Tan es así que años después la novela fue reeditada nuevamente en el año 2003 por la editorial Peiza. Incluso la novela generó una secuela titulada Gris, publicada en el año 2004. Hace poco acaba de ser reeditada nuevamente por tercera vez, ahora bajo el sello editorial arequipeño La Travesía Editores, en una impecable edición que además trae consigo un interesantísimo prólogo del escritor Fernando Iwasaki. Justamente sobre la aparición de esta tercera edición de Blanco y Negro, conversé con Carlos estos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Bueno, gracias Carlos por tu tiempo para poder charlar justamente a propósito de la reedición de tu novela Blanco y Negro, una nueva edición. La novela apareció, si mal no recuerdo, en el año 1995 y luego volvió a reeditarse en el 2003. Ahora es la tercera edición. Eh, Quisiera empezar un poco la conversación remontándonos al origen de la novela en sí. A mí me da mucha curiosidad siempre cómo se origina, si parten a partir de repente de una imagen poderosa que es la génesis de la historia, o de una idea que de repente es recurrente y luego germina en esta historia. ¿Cómo nace la historia de este personaje entrañable Bueno, que es Ulises García? bueno, siempre hay un poco de uno mismo en un personaje central en la obra, ¿no? Ujú. No digo que tenga las extremas dificultades de Ulises García para poder definir entre dos realidades, opciones y tomar una decisión, pero algo de eso da el sentido de siempre estar más de formación profesional, ¿no? Como diplomático, tratar de entender al otro, estar en los zapatos del otro, en fin. Y lo cual implica efectivamente no tener posiciones muy cerradas a una filosofía o una práctica o una política, ¿no? Eso es un tema, digamos, que me trabajaba, ¿no? El hecho de no poder tomar decisiones porque no encuentra similares ventajas o similares valores a una opción o a otra, ¿no? Que es el gran drama de Ulises García. Pero que al mismo tiempo es un ejemplo de tolerancia, y la tolerancia es el factor principal que impulsaba a crear este personaje. Pero otro tema era más técnico, ¿no? Es decir, la novela, como tú bien has dicho, se publica en el año 95, pero en realidad fue casi íntegramente escrita en el año 90. En ese momento yo estaba en París, mi esposa estaba embarazada, mi hija, hoy día Morgana, debía nacer en 3 o 4 meses, ¿no? Y yo pensé, tenía ya una idea de novela en mente, ¿no? En torno a este personaje, un proto Ulises García que estaba flotando por ahí todavía, ¿no? Eh, pero pensé que si comenzaba la novela y nacía mi hija, iba a dejarla de lado durante mucho tiempo. Entonces tenía que forzarme a escribir con mucha disciplina para poder terminar la novela antes del nacimiento, ¿no? Y eso explica un poco de esta tabla, ¿no? La organización de la novela, ¿no? 1.1, 1.11, porque como soy muy desordenado, para ordenarme tenía que fijarme objetivos diarios de escritura. Y esta tabla me permitía tener eso, ¿no? Un objetivo diario, escribir medio capitulito por día, ¿no? Por ejemplo, era digamos, mi organización técnica para poder llegar a los 3 meses con una novela hecha, ¿no? Y casi lo logro en función de esa organización, que además estaba inspirada ciertamente en la organización de Ulises, de Joyce, y en alguna medida de Palomar, de Italo Calvino, ¿no? En esta especie de pretensión de mimar un poco las ciencias y las artes en varios capítulos, ¿no? Entonces, al cabo de 3 meses, que efectivamente nació mi hija y efectivamente la novela estaba casi terminada, pero bueno, pasaba algo, no pude terminarla, y de ahí pasaron más o menos
3 años antes de que volviera a Lima. Para entonces me había decepcionado un poco de la novela, tenía un poco de son Nairo Valer, es una cosa, es una tesis universitaria. Estaba pensando en convertirla en una BD, más bien en un cómic, ¿no? Pero mi esposa me dijo que si no publicara novela se divorciaba. Ella asumía el Ulises García casi como propio porque un rito que se estableció, porque ella tuvo debido a un incidente que otro día narraré, tuvo al final del embarazo, tuvo que estar mucho tiempo en cama porque hubo un problema, ¿no? Y entonces cada día yo leía una parte del Ulises que había hecho ese día, ¿no? Entonces fue convertido en un rito, poder leerle lo que iba haciendo cada día. Entonces ella era copropietaria de Ulises García, así que bajo esa amenaza pues puse a buscar un editor nuevamente, ¿no? Y en eso pasó que, y esto ya pues es otra historia, ¿no? Es la edición misma, eh, pero Oscar Marca acaba de publicar en su novela que tuvo gran éxito, Al final de la calle, que es Ciudad de M, ¿no? Que fue la primera novela que publicó el Santo Oficio, ¿no? Y por recomendación de Malta, que giraba en torno a mis amistades, o a los Rosas, o a los Chanova y otra gente de la mafia arequipeña. Entonces, por recomendación de Malta es que me editó, Romo Cebrián lo editó en Santo Oficio. Y después fue reeditada por Peisa, por Man Coronado en el año 2003, como dices. Entonces, bueno, eso es un poco la historia de la génesis, si quieres, muy brevemente, ¿no? Esta edición se debe a la tenacidad de Artur Ceballos, de La Travesía, que hace tiempo quería reeditarla, ¿no? Y ahora hubo una ocasión, pues, porque me cuenta que se estrenan los 25 años de la novela, sería bonito hacer una edición nueva, sobre todo porque me comentaba que en Arequipa era muy difícil conseguirla, ¿no? Y es un libro que más o menos ha seguido dando vueltas en fotocopias en la Universidad de Arequipa, ¿no? No sé si ahora tiene una fortuna en otras universidades, pero por lo menos en Arequipa sí ha tenido una cierta perenidad, ¿no? Bueno, Claro. resumida, eso es un poco la historia que te puedo contar. Sí. Luego quiero retomar el tema de la reedición, pero antes de eso, quería un poco conversar un poco de la novela en sí. Ahora mencionabas justamente tú el proceso de escritura, cómo fuiste elaborando los capítulos, ¿no? Para darte un orden. Y claro, uno leyendo la novela se da cuenta que una de las características más importantes, o por lo menos la que yo valoro más, es la forma justamente en la que está escrita la novela, ¿no? En este tono eh, entre medio ensayístico, ¿no? Que nos va contando la vida de este personaje, es bastante singular. ¿Tú digamos, tuviste claro desde siempre ese tono, esa perspectiva eh, de la novela, o lo fuiste descubriendo Bueno, en el lo camino? primero, no, en realidad, eh, esa especie de iluminación que tuve en relación con que tenía que hacer la novela en esos meses, Ujú. me ocurrió cuando estaba en un momento yéndose a mi casa en un jardín de París, ¿no? En ese momento estaba en París, ¿no? Y entonces me senté en un banco y hice un esquema para poder cumplir con ese plan. Y el esquema es muy semejante al resultado final, ¿no? Después hice un par de modificaciones por aquí y por allá, pero digamos que después se hizo fácil escribir la novela, ¿no? Una vez hecho el esquema, ¿no? Porque además soy tremendamente ocioso, entonces tengo necesidad de algunos clavos, algunos parámetros para ir forzándome a hacer las cosas, ¿no? Soy un ocioso contrario, en realidad, porque siempre he tenido mucho trabajo en la chamba, ¿no? Pero me pareció una evidencia este tema de organizarme, no solo intelectualmente, que era uno de los también es importante hacerlo, sino físicamente, ¿no? Tener efectivamente esa especie de vallas cotidianas que ir pasando, ¿no?
Y como te repito, tenía la influencia en ese momento del Palomar, quizás más directa, más que de Ulises de Joyce, de Palomar de Calvino, que igual tiene una organización casi de tesis que va de lo menos complejo a la más alta filosofía, ¿no? Entonces, bueno, la pretensión de Ulises no llega tanto, pero sí me pareció divertido hacerlo de esa manera, que era un poco paródica además, lo que es un tratado de ciencias sociales, ¿no? Pero lo que le salvaba un poco el estilo, ¿no? Un poco más distanciado de las ciencias, que es realmente una parodia, ¿no? De tratado científico, en lo cual me acomodaba muy bien. Además, soy un científico frustrado, ¿no? Porque en el colegio mejores notas eran en matemáticas, ¿no? En las ciencias, ¿no? Que tuve que abandonar cuando ingresé a la universidad, me puse a estudiar Derecho como todo buen arequipeño, ¿no? Entonces me queda esta frustración de no haber seguido una carrera científica. Y por ahí también tiene algo esta vocación por la precisión y la definición de campos disciplinarios muy estricta. De hecho, la novela me encantó desde siempre porque provoca pues una serie de lecturas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la singularidad de Ulises, el no poder tomar decisiones siempre con una mirada bastante dicotómica, ¿no? Como dice en la novela, no puede sacar la síntesis, digamos, ¿no? Eh, lo que me lleva a pensar en, bueno, además el enfrentamiento entre lo racional o el racionalismo, ¿no? Y la religión, digamos, ¿no? Porque, digamos, él es hijo de justamente dos corrientes antagónicas, ¿no? Por un lado el padre racionalista, ¿no? Y por otro lado la madre devota. Eh, Ahora, esta incapacidad de Ulises de poder sacar la síntesis, yo la imaginaba también en el sentido de que ahora, por ejemplo, digamos, uno de los males nuestros es esa también incapacidad de encontrar los puntos grises, digamos, ¿no? Entre eh, esta necesidad de los extremos, ¿no? O eres blanco o eres negro, pero no hay grises, que de alguna manera plantea la novela. ¿Lo ves más o menos por ahí? Va. Bueno, sí, mucho va por ahí. Entonces, de hecho, más has visto, has leído el prólogo que hace Fernando Iwasaki para esta edición, ¿no? Ni chicha ni limonada, que en realidad normalmente es peyorativo cuando uno habla así de alguien, ¿no? No es ni chicha ni limonada, quiere decir que no es nada, ¿no? Que uno tiene que definirse. Pero Iwasaki rescata esto, el valor de no ser ni chicha ni limonada, justamente cuando los extremos son igualmente perniciosos, ¿no? Y es claro que la novela está, aunque se plantea como una entidad más o menos abstracta, no hay un solo nombre de un país ni una ciudad en el libro, pero es evidente de que estamos hablando, ¿no? Y siendo escrita en los años 90, evidentemente el tono puede ser más bien sombrío sobre las perspectivas de alguien que no está alineado con uno de los dos bandos, ¿no? Entonces, efectivamente, el no ser ni chicha ni nada, el no definirse, termina siendo, en la perspectiva de la simpatía que despierta el personaje, un valor positivo, ¿no? En alguna medida hay una frase de Enrique Prochaska que lo rescata en la contratapa del libro, ¿no? Sobre esta, la, el centrismo, así que ha puesto Ulises, que yo, claro, es un término demasiado político, ¿no? Pero más que todo es esa capacidad de tolerancia que implica que siempre uno puede encontrar en la otra parte un resquicio de justificación, de valor, ¿no? Es evidente que Ulises García
tiene amistades en ambos lados, porque encuentra efectivamente algunos méritos a cada una de las propuestas, por más terribles que sean los extremismos de los que llevan cada una de esas propuestas. Ahora, en todos tiempos, en realidad, en todo tiempo hay esta tendencia al extremismo, sobre todo en tipos agitados, ¿no? Entonces, creo que por eso Ulises termina siendo simpático. Su cualidad principal no es un gran sabio, no es un héroe en realidad, o en un tono menor. ¿No? Es simplemente un tipo que con muy pocas armas puede afrontar la vida con esa perspectiva, pero termina siendo un hombre decente, y es bastante en estos días. Sí, de hecho el personaje de alguna manera termina siendo columnista en un periódico y es justamente celebrado por esa mirada objetiva, digamos, ¿no? De mostrar la ¿No? moneda. Así es, y eso en los años 90 era muy difícil tratar de ser objetivo con una guerra interna como la que teníamos. Y que esperamos no se reproduzca, ¿no? En ese sentido, claro, 25 años después, no pienso que la novela sea anacrónica, porque atiende a problemas que van más allá de un pasaje en esta historia solamente, ¿no? Ahora, felizmente no estamos inmersos en el mismo tipo de problemas que estábamos hace 25 años, ¿no? Cuando uno no sabía si efectivamente el Estado peruano iba a terminar de derrumbarse de un momento a otro. Te hablo del año 90, si dicho ese paso, ¿no? Realmente eso es importante, ¿verdad? Cuando la novela sale en el 95, la situación había cambiado un poco, pero no tanto, finalmente, ¿no? De ahí que hay una secuela, pese a que conocemos el fin de Ulises, pero hay una secuela gris que narra ya otra historia, ¿no? Un poco más adelante, además con un personaje femenino central, porque me noté, entre otras cosas, porque percibí que Ulises era Ulises con blanco y negro, era una novela demasiado antropocentrista, demasiado machista, en otras palabras. Había pocos personajes femeninos valiosos, siempre, bueno, porque el personaje de Ulises era el personaje central, ¿no? Pero faltaba algo de una contraparte femenina un poco más. De ahí que haga Gris, donde la protagonista es una mujer y Ulises es un fantasma, con todo lo que ello implica. Hablando de eso, ¿cómo, digamos, claro, evidentemente no, cuando escribes blanco y negro, pues no tenías la idea de esta especie de continuación o especie de saga o este díptico, digamos, ¿no? Pero ¿cómo surge la idea de Gris? Surge la idea de Gris, Porque quizás además, la primera vez Gris, que sale, porque, perdón, hubo un encuentro en Lima de narradores peruanos y españoles, ¿no? Éramos jóvenes narradores, se supone, de época, ¿no? Y que en ese momento éramos yo, Iwasaki y Enrique Planas, muy joven narrador, y tres españoles, de los cuales eran una especie de trabajar parejas, ¿no? Mi pareja era Juan Bonilla, ¿no? Pero que lamentablemente no pudo llegar a tiempo, pero mandó un texto muy simpático, ¿no? Y en su texto, que fue leído en ocasión, hablaba con mucha pena sobre la muerte de Ulises García, ¿no? Como que había pasado a ser un pata, ¿no? Entonces, otra gente me lo dijo también, ¿no? Oye, pero pues, lamentable, ¿no? Un tipo simpático, finalmente bueno, se ha terminado así, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, ya estaba muerto, resucitarlo es un fantasma, que es digamos, es también una de las vertientes de mi literatura constantes, es en torno a la muerte y a la post-muerte, ¿no? Los aparecidos, los fantasmas, monstruos de todo tipo. Digamos que la corriente fantástica es otra de las vertientes de la literatura que me gustan personalmente, incluso en la práctica mía. Entonces, volver a Ulises un fantasma me pareció una manera
normal revivirlo, ¿no? Junto con esta idea de tener una proyección femenina, mariana, ¿no? Así que pero básicamente era no dejarlo morir simplemente a Ulises, ¿no? Y luego incorporar una parte de la política que no había salido en el primer libro por cuestiones cronológicas, ¿no? Pero te repito. Y por curiosidad, ¿en algún momento se te ha ocurrido la posibilidad de completar una suerte de trilogía o ya con Gris? No, por el momento. No sé, nunca digo. Puede ocurrir algún hecho que merite una resurrección. Nunca digo no. Pero por el momento no tengo. Además, estoy cada vez más alejado de la novela en una medida, ¿no? Creo que cuando me jubile voy a volver a hacer una novela, pero mientras tanto trabajo más bien los textos más breves, ¿no? Estilo Argonauta Ciego, el ajedrez, otros libros. Y de hecho tengo un libro prácticamente terminado, ¿no? Con textos cortos, que espero todavía refinar un poquito y sacar el próximo año, ¿no? Pero, como te repito, son textos cortos y están muy cortos, ¿no? De reflexiones. Que igual me permiten organizar mis días, ¿no? Por ejemplo, Argonauta Ciego también tiene la misma vocación de Ulises García. En el caso del Argonauta Ciego, yo había terminado una novela, pero que la releí y me pareció muy mala y de hecho está botada por algún lado, ¿no? Pero quería regresar con un libro a Lima. Entonces también me fijé, en esa época estaba en Washington, un ritmo de tener 2 ideas por día. Normalmente las tenía en la ducha, en el desayuno, las ponía en un borrador a la hora del almuerzo y en la noche las pasaba limpio, ¿no? Y así salió fácilmente el libro, ¿no? Es decir, no tengo una disciplina intelectual muy formada. Tengo que fijarme objetivos, más bien dedicarme a cumplir con sus objetivos de una manera pues, casi compulsoria, ¿no? O sea, obligarme a, yo tengo que escribir 2 cosas. Obligarme a tener ideas, en otras palabras. Normalmente es bajo la ducha que reflexiono esas ideas. En ese caso, Argonauta Ciego y de otros libros como ese, como el que estoy, te digo que he terminado ahora, ¿no? Ujú. Eh, Pocas. Volviendo a esta reedición de Blanco y Negro, ¿qué significa para ti, digamos, como autor, digamos, el hecho de que se reedite esta novela por tercera vez, ¿no? Es que es un clásico, digamos, de nuestras letras. Y además no es la única que se ha reeditado, porque justamente mencionabas el Argonauta, Claro, sí, este, que también se reeditó no hace el año pasado, en realidad es una revisión ampliada, ¿no? Ujú. El Argonauta final tiene 64 viñetas o historias, como en el ajedrez, y en esta completa la centena, o sea, es un tercio más, un 50% más en realidad, ¿no? Eh, pero sí, igual porque se van. Y no es porque yo sienta que los libros se han agotado, en realidad, como tú sabes, por los amigos me llaman un autor de culto, ¿no? Todos sabemos que es un autor que es leído por otros escritores y un poco más, ¿no? Eh, pero sobre todo en realidad que tiene mucho mérito en esto es Artur Ceballos, ¿no? Ha insistido muchísimo para reeditarlo. Yo pienso que todavía la edición de Peisa debe estar circulando por ahí, ¿no? Pero siempre una edición es grata porque permite relanzar un poco el tema, ¿no? Y además, pues, dicho sea paso, es una muy bella edición, cosa que también es mérito de Arthur, ¿no? Con la ayuda de un formidable artista argentino que es Jaime Mamani. Y en realidad está muy cuidada, ¿no? Es una gran satisfacción el objeto, el libro que también ¿no?
ha sido una prioridad, ¿no? Claro. Además, me imagino que también está el hecho, digamos, de que sea una editorial arequipeña, también debe Claro, ser, me imagino, para ti. entonces, siempre somos arquipeños, pues. Un drama. Pero sí, sí, porque además sé que efectivamente en la universidad sí se estudia corrientemente, ¿no? Ya ha pasado a ser un libro de consulta, efectivamente, en Arequipa, ¿no? Ujú. Bueno. Sí. Además, se han hecho estudios, tesis incluso sobre la Ah, sí, novela, hay ¿no? tesis, sí, hay tesis. Hay algún artículo que leí por ahí, alguien que decía un paralelo entre Ulises y una película de los hermanos Coen, cosa que me pareció fantástica. O Brother, que es también una parodia de Ulises, bueno, de la Odisea, ¿no? Sí, estoy muy, muy contento, digamos, con el destino que ha tenido este libro, que nació pues sin otras pretensiones que las de ser mi primera novela, ¿no? Pero ha tenido cierta perdurabilidad, cosa que porque naturalmente eh, me da mucha satisfacción, ¿no? En realidad hay varios personajes de mi literatura que me han dado la satisfacción de que se queden un poquito, ¿no? Dando vuelta por ahí, como Ulises García o Manuel de Macías, que es el inventor del creador del rocoto relleno y Cocinó para el Diablo, que es otra de las creaciones que también ya ha pasado a ser un personaje con vida propia, ¿no? Más que Ulises incluso, porque Manuel de Macías figura en varios sitios web como el creador histórico del rocoto relleno, cuando es un producto de una pura ficción, ¿no? Y es una gran satisfacción porque incluso ya se olvidaron del autor, así que de Manuel de Macías corre su vida propia, ¿no? Claro. Un poco para ir terminando, eh, digamos, es innegable la impronta fantástica que está en tu narrativa. Eh, y da la sensación, no sé cómo tú lo ves, que el género fantástico como que cada vez tiene más, eh, bueno, yo creo que siempre se ha cultivado, pero que cada vez tiene más legitimidad, por decirlo de alguna manera. Hay estudiosos como Elton Honores, Sí, este, claro, que hacen congresos cada 2 semanas, es una cosa impresionante. No, sí, hay- eso también es una cosa curiosa, ¿no? Porque, bueno, yo sí soy un fanático de la lectura fantástica y todos los seres humanos creo que de alguna medida tenemos esa vocación por lo fantástico como una manera de superar lo cotidiano, que suele ser gris y horrendo, ¿no? En ocasiones. Eh, pero también siempre he sido considerado un poquito menor, ¿no? Como literatura, ¿no? Quien le dio alguna letra de nobleza en América es posiblemente Julio Cortázar, en alguna medida, bueno, en otros términos, Horacio Quiroga antes en cuanto a la calidad de sus cuentos, ¿no? O Bioy Casares con el Misio de Morel, que es fabuloso también, ¿no? Pero igual quedaba un poco restringido, ¿no? Y ahora creo que hay efectivamente una efervescencia fantástica que puede tener mucho que ver también con otra media, ¿no? Con el cine, los juegos, en fin. Pero en todo caso es la vertiente que más me divierte para escribir y para leer también. No tengo mucho tiempo para dedicarme a las lecturas continuas de todo lo que se produce en literatura fantástica en el Perú y más allá, ¿no? Pero cuando caigo con alguna lectura de estas, siempre me siento un niño nuevamente, ¿no? Es, me reposo en lo fantástico, en otras palabras, cada vez que puedo, me refugio en eso.